Bueno, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, parte 7b, octubre 24, esta mañana dejamos una afirmación. Para entender la purificación del santuario celestial debemos primero entender la purificación del santuario terrenal. Entonces es importante que redivisemos eso. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Aquí nos dice que es el templo de Dios, que es el arca del pacto que está en el cielo y que hay un templo que está en el cielo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, el diagrama del santuario terrenal es lo que sucedió, están los pasos de lo que Cristo hizo aquí en la tierra y pues dice, en el templo de Dios se abre el velo y se ve el arca de su pacto que está en el lugar santísimo. Eso significa que nosotros estamos ya viendo el arca que hay en el cielo, en el propiciatorio, en el lugar santísimo. No es el arca que estamos aquí en la tierra, porque acordémonos que Apocalipsis 11:19 estamos ya describiendo la séptima trompeta, el séptimo evento profético que se describió con relación a las 6 trompetas anteriores. ¿Y cuándo era visto el arca del pacto en el sistema del santuario terrenal? Pues ya lo vimos en el día de expiación, que es el día de la purificación del santuario. ¿Está bien? O sea, el día de expiación es el día de la purificación del santuario. Vemos aquí, esto es una descripción de lo que es el santuario, y pues el diseño del santuario y el tabernáculo y sus accesorios se encuentra en Éxodo 25 al 31. Dice Éxodo 25:8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces a Moisés se le mostró fue el diseño del tabernáculo. Se le mostró una maqueta de lo que era el tabernáculo del cielo, porque pues Moisés todavía no lo había construido, apenas le está diciendo Dios, le está dando las instrucciones para que lo construyera. Éxodo 25:40, y mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces a Moisés se le da la instrucción para que haga un modelo del santuario terrenal, un modelo del santuario celestial, que se le mostró en el monte. Éxodo 26:30, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, en aras de la visita me voy a volver un poquito para que entendamos. Bueno, listo, ok, entonces sigamos. Entonces, hay un santuario celestial, no sé si lo sabían ustedes, pero para nosotros, basado en la profecía de Daniel 8:14, nos dice que el santuario celestial, el santuario tiene que ser purificado. Ese santuario es el santuario celestial, y para poder entender la purificación del santuario celestial, debemos entender la purificación del santuario terrenal, todo lo que era la prefiguración de la obra de Cristo en el cielo. Como sumo sacerdote nuestro tenemos que estudiar lo que hacía el sumo sacerdote
aquí en la tierra en el servicio del santuario, que fue lo que Cristo vino digamos, Cristo con su vida vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento había prefigurado en símbolos. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos desechar nada de la Biblia. Todo es un compendio, todo es una estructura maravillosa del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la profecía que se iba a cumplir de Cristo cuando viene, y los narradores del Nuevo Testamento lo que hicieron fue dar evidencia del cumplimiento de esa profecía que se dio en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento y habla de Cristo, habla del Cordero de Dios, habla de Cristo que se iba a entregar por nosotros para morir por nuestros pecados, para morir por las transgresiones de nosotros a la ley de Dios. Entonces, para poder entender lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, tenemos que ver lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, el santuario terrenal tenía esta forma, y básicamente en el lugar santísimo es un corte de lo que había. Aquí está el sumo sacerdote. Él entraba y en el lugar santo encontramos todo esto era de oro, todo eso lo encontramos en Éxodo 25 al 31. Encontramos el pan de la proposición, encontramos el altar del incienso y encontramos el candelero. Y esto se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era, el arca de la alianza tenía tres cosas. Tenía la vara de Aarón, que reverdeció, tenía las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, y tenía una efa del maná, de lo que se dio en la experiencia de la migración de ellos durante 40 años en el desierto. Entonces, el diseño del santuario y el tabernáculo y los accesorios se encuentran en Éxodo 25 al 31. Éxodo 25:8 dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios le dijo a Moisés: háganme un santuario para que yo habite entre ustedes. O sea que el santuario era la forma, todo está ordenado, está especificado con medidas, con colores, con materiales, oro, plata, bronce, todo está especificado. Después, cuando terminemos, podemos ver un diagrama del santuario aquí en esta ilustración. Todo tenía una representación con relación a Cristo, al ministerio de Cristo, a lo que hicieron los apóstoles, a lo que Cristo está haciendo por nosotros en ese santuario celestial. Éxodo 25:40 dice: y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, a Moisés, cuando Moisés estuvo ¿cuántos días con Dios allá en el cielo? ¿Se acuerdan? 40 días, y se le mostró un modelo. Hagan de cuenta que él fue llevado, se le mostró lo que había en el cielo. En visión él ve ese modelo. Hagan de cuenta que a nosotros nos llevan a una sala de ventas, por decirlo así, de un edificio, y nos muestran ¿qué? Una maqueta. Entonces a Moisés en visión lo llevan para que mire el modelo que se le mostró, un modelo, dice el texto en Éxodo 25:40. Éxodo 26:30, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que a Dios le muestra el modelo a Moisés, y Moisés tenía que construirlo tal como estaba el modelo. ¿Sí? Éxodo 27:8, de tablas lo harás, hueco de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O sea, todo era simbolizado. Las tablas luego se cubrían con oro. Y Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios parte de lo que le entregó a Moisés fue las tablas que estaban escritas con ¿quién las escribió? Dios con el dedo. Dios no permitió que Moisés escribiera las tablas, sino que Moisés recibió las tablas de la ley en las cuales fueron escritas por el dedo de Dios. Entonces las tablas eran colocadas de acuerdo a las instrucciones del tabernáculo en el arca, y el arca tenía una tapa que se llama el propiciatorio, ¿está bien? Y había 2 querubines. Los querubines tienen ¿cuántas alas? 4, muy bien. Con 2 se cubren y con 2 se extendían, y en medio de los 2 querubines se manifestaba la presencia de Dios. Todo eso era en oro puro, y era la manera en la cual, como dice Éxodo 25:8, era para que Dios pudiera habitar en ese lugar. O sea que era algo muy especial, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Así era como Dios se comunicaba con el pueblo. Eso también tiene una representación para nosotros, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. O sea que el Padre ya quiere habitar también en nosotros. Pero el simbolismo del santuario también representa, necesitamos entenderlo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero tiene que ver con la obra de Cristo, de Él allá en el santuario celestial como sumo sacerdote, porque a Moisés se le mostró el modelo que hay ¿dónde? En el cielo. Muy bien. Entonces vamos a ver que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. ¿Y qué santuario estamos hablando? El celestial, porque el terrenal, ¿cuándo dejó de existir? ¿O cuándo dejó de llevarse esos sacrificios? Año de que Cristo murió en la cruz, ya los sistemas de sacrificios ya se cumplieron en Cristo y dejaron de existir en el año 31. Muy bien. Y aquí vamos a mirar, esto fue lo que se le dio a Moisés, pero después vino otro templo mayor, que fue el templo de Salomón, ¿sí? Y después vino el templo de Herodes. Ustedes ven de Herodes. Ustedes ven aquí pues digamos la comparación, ¿no? Este es el tamaño de lo que fue el de Moisés, y ya pues este templo fue un mucho mayor. Luego vino el templo de Herodes. Aquí hay otro templo que está descrito en Ezequiel. Lo vamos a referir ahorita, pero aquí vemos los diferentes templos, ¿no? Este es el templo del tiempo de Moisés, este es el templo del tiempo de Salomón, este es el templo del tiempo de Herodes, para que ustedes se den cuenta que esto es un campo de fútbol americano, para que vieran pues que el templo de Herodes era bastante grande. Y hay un templo de Ezequiel que no se construyó, pero es un templo que es importante recordarlo y entenderlo, porque tiene unas medidas muy especiales. Bueno, entonces vamos a mirar ahorita esas medidas. Entonces, ¿para qué sirve un molde? ¿Para hacer qué? Para hacer pan, ¿cierto? Entonces, el molde, si yo le adiciono la masa, cuando cocino el pan queda ¿con qué forma? Con la del molde, ¿cierto? Entonces, aquí está el molde y aquí está la copia, ¿cierto? Digamos, el molde es lo original y la copia es lo que yo produzco, ¿cierto? Por ejemplo, cuando fundimos, no sé, pues, ¿me recuerda su nombre? ¿Antonio? Héctor. Héctor es artista, ¿no? Y también, por ejemplo, los artistas, por ejemplo, funden, hay orfebres que funden cosas para darles la forma. Entonces ellos usan un molde para dar la forma. Entonces el molde es una cosa y lo que resulta ya es una copia, ¿sí? Ahora, para que entendamos el del tipo y el antitipo, tenemos que usar esto.
El tipo es el original, ¿sí? Y el antitipo es la copia, ¿sí? Para que entendamos qué es tipo y qué es copia. Tipo es lo original, lo que se usa, y el antitipo viene a ser una copia. Pero resulta que si hay un pan previo del cual se toma el molde, ya este se convierte en el producto original. Es exactamente lo que, lo que sucedió con Moisés. A Moisés se le mostró el molde, se le mostró un modelo, o sea que previo había ¿qué? Un original, ¿está bien? O sea que aquí este se convierte en tipo y este se convierte en la copia, ¿sí? A Moisés se le mostró un modelo, o sea que el modelo ya es una copia del original. ¿Está claro? Hagan de cuenta otra vez lo que pasa con la exhibición de una sala de ventas. Cuando ustedes van a comprar una casa, esa casa se la llevan ustedes y les muestran ¿qué? El molde, la maqueta. La original, ¿cuál es? La que ya es construida, ¿cierto? Ya la que ya está construida. Y pues nosotros, lo que hizo Moisés ya fue se convirtió en un original, pero con base en una copia, en un original primero. Entonces, ¿qué es lo original? El santuario celestial, el Hijo Creador. ¿Qué es lo que viene a ser como una copia? Es el santuario terrenal, como sumo sacerdote humano, y eso es lo que nosotros vemos que se convirtió el modelo del santuario. Por eso es que muchos cristianos se les pregunta, bueno, y explíqueme el santuario, y no lo explican, no lo entienden porque no hay quien les haya dado esta explicación o no lo han estudiado, porque consideran que eso no tiene importancia. Pero para que usted entienda lo que Cristo está haciendo por usted en el santuario celestial, necesita entender lo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. ¿Está bien? Muy bien. Y pues como ya Cristo está en el cielo, pues ya se convierte la realidad de todo lo que prefiguraba el Antiguo Testamento, ya es una realidad. Pero resulta que Cristo existía antes de la fundación del mundo, antes de Moisés existía Él. Ahora Él llega a ser ya una realidad con relación a la experiencia que Él tiene aquí en la tierra. La crucifixión hace parte de lo que es el símbolo del santuario, porque había, por ejemplo, aquí vemos el altar de bronce, es donde se hacía el sacrificio del cordero, para que lo podamos ver. Entonces es parte de lo que pues aquí lo vamos a mirar más adelante. Entonces resulta que en el santuario terrenal había un lugar que se llama el lugar santo y un lugar que se llama el lugar santísimo. Eso es lo que habla la Biblia sobre eso. Entonces dice Primera Reyes 6:20, y el lugar santísimo, esto está con referencia a lo que hizo Salomón en su templo. Primera Reyes 6:20, y el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho y otros 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar del cedro. Entonces, la descripción que se le dio a Moisés era que el lugar santísimo debía tener unas medidas. Eso es lo que hace Salomón en su templo. Y el lugar santísimo tenía una medida ¿de qué? De un cubo. 9 metros de alto, 9 metros de ancho y 9 metros de profundo. Era un cubo. Y dice, y lo cubrió de oro. Imagínense ustedes, 9 metros es alto. Esto creo, ¿cuánto tiene, hermano? Aquí como 2 metros y medio, 3 metros. Imagínense 3 veces esta altura lo que era el lugar santísimo, cubierto todo de oro. Del templo de Salomón estamos hablando.
Esto es lo que era la configuración del templo y aquí vemos el pórtico, vemos la pared principal, aquí es el lugar santo y aquí llega el lugar santísimo. Aquí están las medidas de esto, solamente me voy a enfocar a que aquí era donde se ubicaba, decía 20 codos, un codo es .45 metros y 20 codos es 9 metros, de allá sacamos los 9 metros. Esto es el lugar santísimo que tenía el templo de Salomón. Ahora, si nosotros hacemos un corte transversal, aquí vemos la misma ubicación. Aquí es un cubo, ¿está bien? Que es lo que vemos acá en esta fachada. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. O sea, este es visto de arriba y este es visto de lado. Y vemos esta medida. Van ustedes a ver por qué es importante esto. La ciudad modelo de Ezequiel. Resulta que el templo que describe Ezequiel nunca fue construido. Ezequiel 48 nos dice, da las medidas del templo de una ciudad que Ezequiel vio, y pues eso nunca se construyó, pero nos ayuda para el propósito que queremos aplicar en esta mañana. Ezequiel 48:15, y las 5,000 cañas de anchura que quedan de los 25,000 serán profanas para la ciudad, para la habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio, y estas serán sus medidas. O sea que las medidas de la ciudad eran: al lado norte 4,500 cañas, al lado sur 4,500 cañas, al lado oriente 4,500 y al lado del occidente 4,500. Entonces, una caña equivale más o menos, ustedes tienen Biblias de equivalencias de medidas del Antiguo Testamento, si quieren por favor revísenlas para que ustedes confirmen lo que les estoy diciendo. Una caña dice que eran aproximadamente más o menos ¿cuántos metros? 3 metros, pero confírmenlo por favor. Yo aquí tengo una, pero pues yo ya hice la tarea, ahora ustedes confírmenlo. Dice de la caña que eran en las medidas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque estamos en el Antiguo Testamento. Cerca de 3 metros. Entonces, una caña son 3 metros. Y si dice que son 4,500 cañas, pues es multiplicar 4,500 por 3 metros, me da 13,500 metros. Estos son 13,5 kilómetros. Y pues para que veamos la dimensión, pues es básicamente eso. Al norte eran 13,5, al occidente 13,5, al sur 13,5 y al oriente 13,5. ¿Está bien? O sea que era un ¿qué? Un cuadrado. Y si nosotros miramos la medida hacia arriba, de la misma forma lo convertimos en un cubo. Ahora miremos la ciudad real de Dios, el santuario de Dios. Vayan por favor a Apocalipsis 21, que allá nos da las medidas del templo de Dios, que está ¿en dónde? En el cielo. Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Esto está hablando de la condición, para que de pronto, hermano, aquí para que me le ayude su merced a repartir allá. La Nueva Jerusalén, la nueva tierra y la Jerusalén celestial están descritas en Apocalipsis 21 y 22, ¿está bien? Entonces ya todos tienen esta hojita, ¿no? Creo que no la tiene. Ya la tiene, esta allá la entregamos. Ahorita, listo. Entonces, está describiendo la Nueva Jerusalén. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 16,
y la ciudad está situada y puesta ¿qué? En cuadro, y su longitud es tanto como su anchura, y él midió la ciudad de la caña, con la caña, 12.000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ellas son iguales. Y versículo 22 dice, y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Entonces vamos a hacer una equivalencia, un estadio en las medidas del Nuevo Testamento, usted lo puede confirmar, equivale a 180 metros. Y dice que son 12.000 estadios, o sea que son 2.160.000 metros. Esto llevado a kilómetros significa que son 2.160 kilómetros, o sea que la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la santa ciudad, tiene 2.160 kilómetros de alto, de ancho y de largo. ¿Se pueden imaginar eso? Eso está en sus Biblias. En Apocalipsis 21:16 nos habla de esas medidas. Esa Jerusalén celestial, dice en Apocalipsis 21 y 22, va a descender del cielo. ¿Está bien? Imaginémonos, el mayor edificio que hay ahorita es de 170 metros, que está por allá en los Emiratos Árabes, por allá en Dubái, que son rascacielos y ya hay nubes. Imagínense ustedes 2.160 kilómetros. Y esos son 2.160.000 metros. Y la torre más alta que hay aquí en el mundo ahorita es de 180 metros. O sea que esa ciudad celestial va a ser una preciosa joya que va a estar puesta, después lo vamos a estudiar, y va a ser el espectáculo más grande que pueda haberse soñado. Imagínense una ciudad de 2.000, imaginemos que nosotros nos vamos a estar viendo 2.160 kilómetros para arriba. La estratosfera y la ionosfera solamente tienen unos pocos kilómetros, ¿no? ¿Se acuerda, hermano, aquí de su... cuánto más o menos? Eso me toca ponerlo de pronto como referencia para que veamos y mencionemos cómo va a ser el tamaño de esa ciudad. Entonces, ¿por qué Juan no ve templo en la Nueva Jerusalén? Sí, y adicionalmente, ¿por qué? Acuérdense que estuvimos estudiando que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y vimos que la descripción del lugar santísimo es de un cubo. Y aquí estamos viendo la descripción de la Nueva Jerusalén como un cubo. ¿Qué significa eso? ¿Señora? ¡Claro! La Nueva Jerusalén es el lugar santísimo de Dios. Porque la Nueva Jerusalén misma es el templo y el tabernáculo de Dios. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía al cielo, y dijo, he aquí el tabernáculo de Dios. O sea que lo que Moisés se le mostró de modelo, lo describió en lo que fue el santuario, y el lugar santísimo, que tenía que ser un cubo, como se lo dijo a Moisés, a Salomón, porque Salomón hizo la mayor cantidad de detalles de lo que era la descripción con relación al santuario celestial, porque acuérdense que David iba a construir el templo, pero Dios le dijo, tú no lo harás porque tus manos han derramado sangre. Tu hijo es el que va a construir el templo donde yo voy a habitar. Y lo mismo que sucedió con Moisés, que en los querubines se les aparecía la chequina, eso sucedió en el templo de Salomón, porque Salomón halló gracia a los ojos de Dios, porque glorificó a Dios. ¿Se acuerdan en lo que él pidió, no? Que le diera sabiduría. Dice, varios elementos del santuario están atribuidos a la Nueva Jerusalén. Es santa y de origen celestial. Tiene la misma forma cúbica que el lugar santísimo,
Eso fue lo que vimos en Primera Reyes 6:20. No se permite que nada inmundo entre en la ciudad. Esto está en Apocalipsis 21:27. Y eso era exactamente lo mismo que sucedía en el santuario celestial, en el lugar santísimo. No podía entrar nada inmundo. El único que podía entrar allá era ¿quién? El sumo sacerdote. Y lo más importante de todo es que Dios está presente. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios en el santuario terrenal? En el lugar santísimo, en la chequina, en medio de los dos querubines, en el arca del pacto y cuyo propiciatorio, cuya tapa era la que tenía los dos querubines. Entonces, ¿es real el santuario celestial? ¿Qué creen ustedes? Tiene que serlo. El santuario celestial es un lugar real. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. A ver, entonces, ¿será que en una ciudad de 2.160 kilómetros de lado, de largo y de ancho hay lugar para nosotros? Claro. Imagínense una ciudad de 2.000 kilómetros, ese es el tamaño. ¿Cuánto tiene Colombia de extremo a extremo? Como 2.000 kilómetros más o menos. Entonces imagínense una ciudad del tamaño de Colombia, en cuadrado y en altura. Ahí caben muchas personas. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabed a dónde yo voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que tenemos que ver el santuario terrenal, lo que Cristo siguió paso a paso, y así mismo nosotros podemos seguir eso, como dice Salmo 77, tu camino, oh Dios, está ¿dónde? En el santuario. Dice el libro de la gran controversia, página 373, el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. O sea que si yo creo en las palabras de Cristo, que dijo que iba a hacer moradas para mí, significa que no es aquí en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo, claro. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que jamás se han entrado al pensamiento. Lo dice 1 Corintios 2:9. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. O sea que, como dice también un texto, somos contemplados, somos transformados en lo que nosotros contemplamos. Si nuestros pensamientos están en las cosas terrenales, pues no vamos a tener tiempo para que las cosas celestiales aparezcan en nuestra mente. Entonces, ¿en dónde tiene que estar mi pensamiento? En la morada que Cristo fue a preparar para mí. Porque Él está en el santuario celestial. Porque todo esto va a ser quemado, dice Pablo, no dice Pedro. Todo lo que nosotros vemos no va a existir, se va a quemar. Pero nuestros pensamientos, si están en la Jerusalén celestial, si están en la gloria de Dios, los querubines, los serafines, el altar de Dios, el trono de Dios, los ángeles adorando a Dios, pues en eso nos vamos a recrear y en eso nos vamos a transformar finalmente. La contemplación mía en este momento es lo que va a ser de lo que yo seré mañana. Entonces, eso es parte de la tarea que nosotros, por eso es que cuando Cristo dijo, quédense ustedes en el lugar santo
y que sus ropas estén ¿qué? Inmaculadas, significa que mis pensamientos pues también van a estar en ese proceso. Entonces, si es real, ¿cuáles son las funciones del santuario de Dios? Porque así como sabemos que es una ciudad real, pues sabemos que esa ciudad celestial es el templo de Dios, es el santuario de Dios. ¿Cuáles son esas funciones? Hay 5 funciones principales del santuario celestial. Primera, ser la residencia de Dios. Ahí están los textos y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Van a encontrar 1 Reyes 8:49, Salmos 11:4, Isaías 66:1, Miqueas 1:2, Habacuc 2:20, Salmos 23:6 y la morada de Dios. Pueden encontrarlo Deuteronomio 6:15, Salmos 68:5, Jeremías 25:30, Zacarías 2:13, Jeremías. Después, si quieren, ustedes pueden tomarle una foto a esto ya después de que lo escriba, porque hay muchos textos. Segundo, ser el centro de comando del universo donde Dios gobierna su trono. Están los textos: Salmos 47, Primera Reyes, Salmo 93, Salmo 103, Primera Reyes 7. Tercera, ser el lugar de la adoración celestial. Cuarta, con base en esto hay 2 preguntas que necesitamos hacer. ¿Terminó la tarea de Cristo en la cruz? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que lo que Cristo hizo en la cruz está representado en el altar de bronce. Y hace falta llegar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué se dio ese modelo que hay en el santuario celestial? Dijo Moisés que tenía que hacerlo. Y Cristo aparece, Cristo muere en el altar de bronce. Típico aquí en la tierra aparece el altar de bronce. ¿Será que terminó la obra de Cristo en el altar de bronce? Si fuera así, no existiría el resto de muebles. ¿Está bien? ¿El plan de la redención se completó en la cruz? Si fuera así, solamente existiría el mueble del altar de bronce. Eso significa que no terminó la obra de redención en la cruz. Ya hubiera entrado, ya no hubiera habido paso. Entonces, la cuarta característica, salud, es ser la sala de tribunal celestial donde Dios realiza juicios justos como un juez aquí en la tierra. Y la quinta, ser el lugar junto con la cruz donde se resuelve el problema del pecado. Por eso es que la obra de redención no terminó en la cruz, continuó en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Y por eso es importante que el Antiguo Testamento menciona el lugar santo, menciona el lugar santísimo, menciona la obra del sumo sacerdote, porque nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote que nos está representando ¿en dónde? A la diestra de ¿quién? Del Padre, intercediendo por ¿quién? Entonces, para entender lo que está haciendo Él, tenemos que ir al santuario terrenal. Y todo esto es lo que está sucediendo en el cielo justo ahorita por usted y por mí. Muchos cristianos, desafortunadamente, por no tomarse el tiempo de estudiar la Biblia del Antiguo Testamento, de entender todo lo que es la simbología del santuario, pues no entienden lo que está haciendo Cristo como el antitipo. Él es el original. Acuérdense que antes de Moisés estaba Cristo en el cielo, en el santuario. A Moisés se le mostró lo que había en el cielo y le dijo: construye ahora el modelo conforme a se te ha mostrado. Él lo construyó y eso fue el proceso de arrancar el sistema de sacrificios de los corderos, de lo que hicieron los hebreos, que fueron los que siguieron ese patrón, los levitas, todo lo que simboliza eso, ahorita lo vamos a mirar. Fue la forma para mostrarle al mundo que había un santuario celestial. Y esa era la labor, la obligación de los hebreos, mostrarle al mundo que había un santuario celestial. Pero pasó el tiempo y se perdió esa información. Entonces, ¿cómo podemos entender la purificación o limpieza del santuario celestial? Pues entendiendo que
lo que significaba la purificación o limpieza del santuario terrenal. ¿En dónde encontramos la doctrina bíblica sobre la purificación o limpieza del santuario terrenal? Muy bien. Resulta que está todo ubicado en lo que es la purificación se hacía un día al año y era la forma en la cual el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo habiendo hecho un sacrificio de un macho cabrío y pasaba él al lugar santísimo y se hacía la purificación esparciendo sangre en el propiciatorio. El propiciatorio, recordemos qué es lo que tiene, qué tres cosas tiene: la vara de Aarón, las tablas de la ley y la efa de maná. Muy bien. Entonces, en los libros del Pentateuco, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Son cuántos? 5. Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, en el corazón del Pentateuco está todo lo que tiene que ver con la doctrina y la purificación y la limpieza del santuario terrenal. En el corazón del Pentateuco, ¿qué encontramos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en el centro? ¿Qué ven? Aquí. En los 5 libros, en el centro, ¿qué ven? En Levítico. Muy bien. Entonces, ¿qué libro está en el centro? Levítico. Muy bien. ¿Y qué podemos ver en el centro de Levítico? Tenemos que ir a ¿qué libro? A Levítico. Ahora, ustedes recibieron una hoja en la cual les describe un quiasma que hay en el libro de Levítico y vamos a mirarlo de manera detallada. Entonces, el tipo, o sea, la copia es el libro de Levítico y la obra del sumo sacerdote en el santuario terrenal. ¿Está bien? Acordémonos que tenemos que estar pensando en el santuario celestial, en Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, pero para entender eso tenemos que ir al santuario terrenal. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tipo de lo que hacía tanto el santuario como la obra del sumo sacerdote. Esto es el molde. Ahora vamos a mirar, esto es un diagrama de un quiasma óptico. Usted para ver tridimensionalmente necesita los 2 ojos, ¿está bien? Cuando usted hace esa unión, el quiasma óptico le va a permitir que usted vea tridimensionalmente las cosas. Es una representación a lo que es el campo visual nuestro. Entonces, por ejemplo, prácticas santas, que son los sacrificios y ofrendas, están en los capítulos del 1 al 7. Luego sigue el sacerdocio santo, que es capítulos 8 al 10. Ustedes encuentran eso en el grafiquito que les pasé, ¿está bien? El pueblo santo está escrito, las características del pueblo que debía oficiar están en el capítulo 11 al 15. Pero el día de expiación es el capítulo 16. Ahora, los siguientes capítulos se repite lo que ya explicó el capítulo 11 al 15, que es el pueblo santo, está escrito en los capítulos 17 al 20. El sacerdocio santo se vuelve a repetir en los capítulos 21 hasta el 22, versículo 16, y las prácticas santas van del capítulo 22, versículo 17 hasta el capítulo 25. Y hay unas palabras finales, capítulos 26 y 27. O sea, si yo tomo ese panorama profético, ese panorama del quiasma, yo puedo ver el Levítico y cuál es el centro, qué es el centro, qué es lo que debemos enfocarnos, qué quiere Dios mostrarnos con esa ordenación, qué capítulo necesitamos enfocarnos. El capítulo 16, que es el capítulo del día de expiación. ¿Está bien?
de Levítico para poder entender el día de expiación real de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Muy bien, hasta aquí vamos. Ahora, el tabernáculo tenía el altar del incienso, tenía el arca de la alianza en el lugar santísimo. En el lugar santo pues está, ya lo vimos, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Había un velo, había dos velos, uno que pasaba del atrio al lugar santo y otro que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. El día de expiación nos vamos a concentrar en lo que es el día de expiación, porque eso es exactamente lo que Cristo comenzó a hacer después de que se completó el tiempo de la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Para las visitas que nos acompañan, hay mucha información que de pronto no van ustedes a comprender todo, pero con el tiempo vamos a querer compartirles lo que significa, por ejemplo, esa profecía de Daniel 8:14, ¿está bien? Levítico 16:1, que como ya sabemos que el día de expiación se refería al día de purificación del santuario terrenal, nos va a servir a lo que está pasando en el santuario celestial en el día de expiación antitípico. Levítico, y acuérdense, entonces, Cristo muere en el año 31, Él asciende al cielo exactamente ese mismo año, ya lo hemos estado estudiando, y en el lugar santo Él permanece del año 31 hasta 1844, porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas se completa en 1844. Para poder estudiar eso tenemos que estudiar Daniel y Apocalipsis, pero por ahora, por tiempo, no lo vamos a hacer. Dice Levítico 16:1, y Jehová habló a Moisés después de que murieron los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Se acuerdan que trajeron fuego extraño y murieron? Fueron consumidos, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, que no entre detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. O sea, que en el lugar santísimo está el arca, que es lo que contiene las tablas, y el propiciatorio es la tapa que cubre el arca. Todo era de oro, todo era de un oro precioso. Ahí ustedes lo ven allá cerquita en la parte de abajo, el arca. Dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube del propiciatorio. Entonces, Aarón no tenía que estar en ese lugar, sino una vez al año, que era el día de expiación. Levítico 16:3, con esto entrarán Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, que era el mismo día. Aquí el holocausto se refiere a una ofensa y penalidad o sacrificio, expiación, una ofensa o castigo del pecado, purificación del pecado. O sea que porque el pueblo había pecado, él tenía que traer un sacrificio, un animal para ser sacrificado. Eso lo hacían en el día de la expiación. Levítico 16:11 dice, y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, él tenía que llevar un sacrificio por su casa, por su familia, y también un sacrificio por el pueblo. Dice, y degollará en expiación. La palabra expiación significa cubrir, específicamente con bitumen. El bitumen es lo que se usa para el pavimento, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo nosotros vemos que hay una vía y le van a hacer una nueva carretera, ¿qué hacen ellos? Ellos quitan el asfalto, lo arrancan y ponen otro pavimento encima. Eso es lo que significa la palabra expiar, es cubrir con bitumen, o sea, pavimentar lo que había debajo. Eso significa que los huecos que están debajo de ese pavimento ya no se van a ¿qué? A ver,
Entonces, los pecados que tenía el pueblo, con esa tarea de expiación iban a ser ¿qué? Cubiertos. Por eso es que no quitados, cubiertos por ahora. ¿Está bien? Pero para eso está la obra de Cristo en el santuario celestial. Por eso es que la obra de Cristo no se completa en el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio Cristo muere ¿por qué? ¿Y por quién? Muere por nosotros porque nosotros hemos ¿qué? ¿Y qué es pecado? Vamos a 1 Juan 3:4, nos dice, el pecado es la transgresión de la ley. O sea que Cristo murió porque el hombre ¿qué? Transgredió la ley de Dios. O sea que peca. Si yo violo la ley de Dios, estoy pecando. Y Cristo murió por mis pecados. O sea que Cristo murió porque yo transgredí la ley de Dios. Pero ahí no termina del todo, porque el pecado está ahí, el pecado permanece, pero en el día de expiación se haría limpieza, se haría cubrimiento del pecado, o sea que se expiaría, se limpiaría, se purificaría el santuario, o sea que ya no iba a haber más pecados registrados ahí. ¿Está bien? Sigue diciendo, significa expiar, condonar, aplacar, cancelar, apaciguar, hacer la expiación, limpiar, abrogar, invalidar, perdonar, pacificar y reconciliación o reconciliar. Entonces, cuando hablamos del día de expiación, ¿es el día de qué? De perdón, el día de expiación, el día de limpiar, el día de purificar, el día de reconciliación. O sea que el día de expiación que está contemplado en Levítico 16, el pueblo de Dios estaba expectante de lo que sucediera con la sangre, con el derramamiento de esa sangre, porque era la forma en la cual todos los pecados del pueblo eran ¿qué? Perdonados, borrados, cubiertos. Por eso es que la tapa del propiciatorio era de oro. El propiciatorio era la forma en la cual el requerimiento de la ley, acuérdense que aquí están el maná, el efa y las tablas de la ley, piden que el pecador que haya transgredido esa ley, ¿qué? Muera. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Mas la dádiva de Cristo es ¿qué? Vida eterna. Entonces ahí se muestran las dos cosas, la misericordia y la justicia, ¿cierto? La ley exige muerte, pero Cristo, que es el propiciatorio, el símbolo de un propiciatorio, Él cubre la ley para que los requerimientos de la ley lleguen a Él. Porque si yo acepto a Cristo como Salvador, resulta que Él me va a cubrir a mí. Y ya la ley de Dios, si yo he transgredido la ley de Dios, pues yo ya no voy a seguir pecando. Si lo acepto a Él como Salvador. Porque dice Juan que si somos hijos de Dios, nosotros finalmente no vamos a pecar. ¿Cierto? El que ama a Dios no peca, dice. Eso es básicamente lo que nos quiere mostrar el santuario, el día de expiación. Versículo 12, después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de incienso aromático, que era lo que estaba en el lugar santo, y lo meterá del velo adentro. O sea, tomaba el altar del incienso, tomaba parte de ese incienso y lo llevaba en un incensario y lo llevaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, él tomaba la sangre del cordero, la llevaba al velo adentro, o sea, él ya viene aquí, toma del altar del incienso y entra él al lugar santísimo. O sea que él ya está frente al arca de la alianza, en el lugar santísimo, en este lugar aquí, ¿sí? Dice, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, como el sacerdote ya entró al santuario celestial, en el lugar santísimo, dice que en el propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios. Pero él llevaba el incienso para que ese humo
cubriera esa parte y la presencia de Dios no lo acabara, no lo matara. Es lo que está diciendo aquí. Tomará luego de la sangre del becerro que ya había traído, que había sacrificado acá, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el oriente. Acuérdense que aquí está el occidente, aquí está el oriente, y él, estando en la presencia, ante la presencia del propiciatorio, dice que esparcía con la sangre, la sangre que llevaba, con su dedo hacia el propiciatorio. O sea que en el propiciatorio, que es la tapa del arca, hacia allá esparcía la sangre. Y hacia el propiciatorio, y la esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación. Entonces, después él salía y expiaba el macho cabrío expiatorio. Acuérdense que son 2 machos cabríos. Uno expiatorio por el pueblo y otro expiatorio por Azazel, que es el símbolo de ¿quién? Lo han leído, de Satanás. Pero eso lo vamos a estudiar también después. Que era por el pueblo, y meterá la sangre de él velo adentro. O sea que hacía lo mismo con el becerro y después hacía con el macho cabrío, y hará su sangre como lo hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y hará expiación por el santuario. O sea que con ese acto de esparcir la sangre sobre el propiciatorio, se expiaba el pecado del pueblo. Eso se hacía una vez al año solamente. Había el sistema de ese sacrificio diario, pero el día de expiación era una vez al año, en la cual el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. Y esa era la conmemoración. Por eso es que era una fiesta muy importante para ellos, porque era el día en el cual se ponían a cuentas con ¿quién? Todos los pecados cometidos eran perdonados, pero el pueblo tenía que estar reverente de lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba allá. Dice, y hará expiación, ¿por qué? Por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. O sea que ese día, el día de expiación, se hacía purificación, tanto de lo que hacía el pueblo, de lo que había hecho el sacerdote, y de todo, y todo quedaba purificado. Y como dice el texto, todo es purificado ¿con qué? Con sangre. Era la sangre que se estaba simbolizando a nuestro Señor Jesucristo cuando Él asciende al cielo, ya no como un sumo sacerdote terrenal, sino como sumo sacerdote celestial. Ofrece la sangre que fue derramada en la cruz, y Dios acepta esa sangre. Por eso es que ya estamos viendo a Cristo como sumo sacerdote nuestro en el santuario celestial. Entonces son el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, por sus rebeliones y por todos sus pecados. Son 5, y por el tabernáculo de la congregación. Versículo 16 en Levítico 16, versículo 18, estamos leyendo. Dice, y saldrá al altar, que es aquí, dice que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío expiatorio, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Entonces lo mismo esparcía sobre los cuernos del altar, que aquí esparcía también sangre, y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16:20 nos dice, y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Había 2 machos cabríos, uno por lo que eran los pecados del pueblo, y otro donde sobre el cual iban a recaer todos los pecados que habían sido guardados hasta ese momento, para colocarlos sobre ese macho cabrío. Entonces, el macho cabrío era el macho por Azazel. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que el macho cabrío por Azazel representa a Satanás. Y sobre Satanás
van a caer todos los pecados que fueron sacados y limpiados del santuario celestial. ¿Está bien? Porque Él es el que ha sido instigador de todos los pecados de la raza humana. Él es el que primero pecó, dice Juan que Él es el homicida desde el principio. Él es el que ha instigado todos los pecados, o sea que finalmente el que va a tomar la responsabilidad de todos los pecados es Él, pero el que haya pecado también va a recibir su paga si no acepta a Cristo como Salvador. Todo eso es prefigurado en el santuario. Entonces, el antitipo, para poder entender, ya vimos más básicamente en términos generales lo que es la obra del sumo sacerdote en el santuario celeste terrenal. Ahora vamos a mirar ciertas cositas de lo que nos dice el libro de Hebreos, que es el antitipo en la Biblia del libro de Levítico. Hagan de cuenta que ponemos a un espejo. Está el espejo, el Antiguo Testamento Levítico, y ponemos uno enfrente que es el libro de Hebreos. ¿Está bien? Entonces, lo que es el tipo, lo que era la prefiguración del santuario celeste terrenal, del sumo sacerdote, la expiación del sacrificio, todo lo que se hacía en el día de expiación y todo lo que se hacía en el sistema ceremonial lo encontramos en Levítico. Lo que está haciendo Cristo como sumo sacerdote lo encontramos en el libro de Hebreos. Si usted quiere saber qué es lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, ¿qué libro debe leer? Hebreos. Muy bien. Dice, el libro de Hebreos consiste especialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Antiguo Testamento, y la realidad y ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentadas como una lección y una advertencia para los cristianos. Mediante el sistema simbólico y las experiencias de Israel bajo este sistema, Pablo procura desarrollar una comprensión y un aprecio más completo por el ministerio de Cristo en las moradas celestiales. O sea que Cristo no terminó su obra de mediación en la cruz, sino en las moradas celestiales es donde va a concluir su obra. Pero aún queda la pregunta más importante por contestar: ¿qué es la purificación del santuario? Que es lo que estamos tratando de estudiar. La purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas, o sea, lo que es celestial, lo fueran con sacrificios superiores que aquellos, a saber, la preciosa sangre de Cristo. O sea, Cristo con su sacrificio entra al santuario celestial, al lugar santo, a ofrecer su sangre expiatoria, y Dios acepta esa obra de mediación. Dice, una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El capítulo 16:8 de Levítico. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar el velo adentro de la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Toda la ceremonia estaba destinada a grabar en los israelitas la santidad de Dios y su odio al pecado, porque la sangre y todo eso representaba muerte, representaba sacrificio, representaba dolor, y eso era la forma en que Dios había instituido para que los israelitas les doliera el pecado. Dice, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse.
Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba esta obra de expiación. El día de expiación, el día que se purificaba, que se hacía la negociación, que estemos a cuentas, como dice Isaías, que tus pecados son rojos, van a ser blancos como la lana, que tus pecados serán rojos como el carmesí, van a ser limpios como la nieve. Ese era el día en el cual entraban ellos a cuentas. Y eso está sucediendo a partir de 1844. El día de expiación antitípico es el día en el cual nosotros podemos estar en negociación con Dios, en decirle: Señor, yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mis pecados, reconozco mis pecados y tú me puedes limpiar. Tú estás ante el Padre Celestial, tú estás ante la presencia de Dios y me puedes salvar, me puedes purificar, me puedes limpiar. Y esto es una obra personal. Aquí no es que mi mamá me va a purificar ni mi mamá me va a salvar. No, yo con Dios, Dios conmigo. ¿Quién? Contra mí. Eso dice el texto, ¿no? Entonces, el servicio típico enseña verdades importantes acerca de la expiación. En lugar del pecador se aceptaba un sustituto, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo era un medio previsto para transferirlo al santuario. Entonces, no se borra el pecado, pero el pecado se borra en el día de la expiación. Por eso es que a partir de 1844, Cristo, como sumo sacerdote, habiendo cumplido ya todas sus fases previas, Él está en la tarea de borrar ¿qué? Y comenzó ¿con quiénes? Con los muertos, muy bien. Por medio de la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, que está en el lugar santísimo, confesaba su culpa en la transgresión y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero aún no estaban totalmente libres de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, luego de haber hecho un sacrificio por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha ofrenda y rociaba con ella el propiciatorio directamente sobre la ley, para hacer satisfacción por sus exigencias. Después, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Entonces, acuérdense, él tomaba la sangre del macho cabrío, la esparcía sobre el propiciatorio. Ahora, al estar ya cubierta la exigencia de la ley, que está cubierta por el propiciatorio, las tablas de la ley están en el arca, ya él hacía, cuando esparcía la sangre, él tomaba los pecados que había cometido el pueblo, que había cometido él, y los tomaba sobre él. Ahora él tenía que ir a colocar esos pecados ¿sobre quién? Sobre el macho cabrío, que era llevado, era puesto en el atrio afuera en el campamento. Él salía una sola vez al año y colocaba las manos sobre el macho cabrío y descargaba todos los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Y ese macho cabrío se mandaba ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Eso es lo que va a suceder con Satanás. Cuando Cristo termine la obra de expiación en el santuario celestial, Él va a hacer ya la obra, ya habrá completado la obra de limpieza de todos los pecados de toda la tierra, de los que hayan pedido que Él sea su mediador, porque esto es un tema personal. Los nombres de quienes están siendo registrados o cuáles son los nombres de quienes van a ser registrados, de aquellos que aceptan o de aquellos que no aceptan a Cristo. De los que aceptan a Cristo, esto es un abogado, el doctor es abogado, y nosotros tenemos que decirle: doctor, yo necesito de sus servicios, ¿cierto? Y él que dice: claro, pero necesitamos hacer un ¿qué? Un contrato. ¿Y quiénes firman? Él, que me va a representar, y yo. Los dos firmamos. Pero entonces yo ya me convierto en un depositario de mi confianza en el abogado. Y él me va a representar ante el juez.
Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesús está haciendo, lo que escribe Daniel, los que escribe Apocalipsis, que Cristo está frente al juez, frente al Padre, representando a ¿quiénes? A los que firmaron ¿qué? El contrato, que aceptan a Cristo como mediador y redentor y salvador, y como intercesor ante el Padre. Eso es exactamente lo mismo que sucede a nivel jurídico acá. Hay un juez, hay un abogado y hay un defendido o hay un acusador también. ¿Quién es el acusador nuestro? Dice la Biblia. Satanás. ¿Quién es el defensor nuestro? ¿Quién es nuestro abogado? Ahora Cristo se va a convertir en juez. Y es mejor que yo lo acepte como abogado, porque cuando se convierta en juez ya no va a poder, yo ya no puedo tomar una decisión de quererlo a él como abogado, porque ya se va a tornar como un juez. En este momento él está como abogado. Hay todavía oportunidad de contratarlo a él, de firmar el contrato con él, porque estamos en el día en el cual está a puertas de salir y ponerle todos los pecados del mundo sobre el macho cabrío vivo que es sobre Satanás. Por eso se va a limpiar el santuario celestial y por eso ya nosotros vamos a poder ir al santuario celestial, porque la tierra va a ser purificada también. El cielo ya ha sido purificado, ahora viene a ser purificada la tierra. Pero eso tenemos que entenderlo a la luz de la expiación. Dice, después en calidad de mediador tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Entonces, tal era el servicio realizado en la copia y sombra de lo que está en el cielo, y lo que se hacía típicamente en la administración del santuario terrenal, se hace en realidad en la administración del santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó su obra como sumo sacerdote. Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y está citando Hebreos 9:24. La administración del sumo sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, dentro del velo que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de administración que inició Cristo al ascender. Entonces Cristo asciende al santuario celestial, al lugar santo, en el momento en que Él asciende al cielo, es llevado al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía de las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario del cielo. Entonces, cuando yo estoy en oración, en el lugar secreto, como dice Salmo 91, hay una corrección que ustedes tienen que hacer, ya la han hecho, dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo, no al abrigo del Altísimo, sino el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Eso está en la versión original, King James Version dice en el lugar secreto. ¿Y cuál es el lugar secreto? Cristo nos dice, cuando ustedes quieran orar al Padre, entren en lo secreto en su habitación y órenle a Dios. Cuando yo estoy en el lugar secreto, yo oro a Dios. Y esa oración asciende al Padre, y Cristo se combina con mi oración, la intercesión de Él se presenta ante el Padre, y ya el Padre no ve mi condición, sino ve al Hijo, porque Cristo me cubre a mí. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que sus mantos de justicia me cubran para que Dios no vea mi vergüenza, mi pecado, mi desnudez, mi inmundicia, sino Él va a ver a Cristo. Eso es la obra de Cristo en el santuario celestial. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario, o sea, desde el año 31 hasta 1844 son 18 siglos. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos le aseguraba el perdón y la aceptación del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros del registro, o sea,
hasta 1844, desde los pecados cometidos de Adán y Eva, han sido registrados y quedaban todavía por ser borrados. O sea, esa es la fase que Cristo comenzó a hacer ya desde 1844. Dice, como en el servicio típico había una hora de expiación al fin del año, así también, antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Entonces, en el día de expiación se removía el pecado del santuario terrenal. Ahora, en el día de expiación que comenzó en 1844, se está haciendo la obra de limpieza de los pecados de ¿quiénes? De todos los habitantes de la tierra, pero de todos los que han aceptado a Cristo como su abogado, han firmado el contrato y lo aceptan a Él como Redentor. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días, o sea, la profecía de Daniel 8:14. Entonces, así como lo había predicho Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? El celestial, porque el terrenal dejó de existir en el año 31 de nuestra era y fue quemado Jerusalén en el año 70. ¿Está bien? Y Malaquías 3:1 nos dice, he aquí yo envío mi mensajero, para que ustedes vean que hay textos en la Biblia que son muy amplios, que son abarcantes incluso de toda la historia de la humanidad. Vayan ustedes a Malaquías, por favor, para que ustedes coloquen ciertas notas. Dice, versículo 1, he aquí yo envío, y vamos a mirar el santuario, ¿está bien? Vamos a mirar el santuario para que ustedes vean que todo Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. No, Miqueas es el último, ¿sí? Sí, Miqueas. Malaquías, está bien. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando ahí en esa primera parte? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién hablaba? De Juan el Bautista. Eso es en el año 27 y aquí es en el momento en el cual Cristo es bautizado. ¿Está bien? En el año 27 después de Cristo. Dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos, dice, y él llegará a su templo el Señor. ¿A qué se está haciendo referencia? ¿A qué evento histórico? Dice, y él vendrá repentinamente a su templo. ¿Cuál es el templo del Señor? Al lugar santo, porque cuando aquí está escribiendo primero el mensajero que era Juan el Bautista iba a hablar de Cristo. Y ahora dice que repentinamente él va a ir a su templo. O sea que cuando Cristo asciende al cielo, ya es el momento en el cual Malaquías en la parte segunda está diciendo, cuando él llega a su templo, pero sí es en la parte del lugar santísimo, correcto, él llega en 1844 porque ahí él llega a su templo, ahí es cuando él recibe toda la adoración porque ha purificado, ¿qué? Ha comenzado a purificar todo el santuario. Y el mensajero del pacto a quien dice, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿A qué evento se está haciendo referencia? Al fin, o sea que ya es la venida de Cristo, que es el regreso de Cristo. ¿Ven? En un solo versículo, en dos versículos se está escribiendo lo que hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra, cuando asciende al cielo y cuando regresa por segunda vez. ¿Ven lo profundo de la palabra de Dios? Y todo porque lo entendemos a la luz del templo, a la luz del santuario. No solamente el terrenal, sino el celestial. Dice, sigue diciendo, ¿quién podrá resistir en el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, jabón de lavadores, Él se sentará como refinador y purificador de plata, y entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá de Jerusalén, como en los días del pasado y como en los años antiguos, y vendré a vosotros, ¿a qué?
a juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan de su salario al jornalero, y aquí está escribiendo cada pecado que se comete contra la ley de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces aquí vemos que Cristo va a venir, pero ya habiendo hecho una obra de habiendo purificado, ¿qué? El santuario celestial de los pecados del pueblo de Dios. Entonces, ahí seguimos. Entonces, Eclesiastés 12:14 le dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. O sea que a partir de 1844, con base en lo que dice la séptima trompeta, el tercer ay, comienza el juicio, comienza la obra de expiación, comienza Cristo a ser un abogado, se le entregan los rollos, se le entregan todos los registros, y como un abogado comienza a registrar y a leer todo lo que dicen los registros de cada persona. Y él, teniendo la autoridad del Padre, puede escribir enfrente de los pecados que yo haya cometido. ¿Qué puede escribir él? Perdonado. Él es el único que puede, por eso es que allá en Apocalipsis 4 y 5 encontramos que a él se le entregan los libros y él es digno de romper los sellos, porque es el único que tiene la autoridad por parte de Dios para ser nuestro abogado intercesor. No existen más intercesores. Si usted está buscando a un humano como un intercesor, está perdiendo el tiempo. Llámese María, llámese José, llámese Pedro, llámese como quiera. Ninguno de ellos ha hecho la obra de entrar al santuario celestial, como Cristo lo hizo. Entonces, tenemos la garantía de que si yo firmo el verdadero contrato, ahí va a decir Jesús, Hijo de Dios, el ungido Jesucristo, el que murió en Jerusalén en el año 31, ese es mi abogado defensor. A él yo le pongo la firma. Él es mi representante, él es mi mediador ante el Padre Celestial. Si usted tiene otro nombre, o tiene otra escritura, o tiene otro representante, pues resulta que desafortunadamente está firmando el contrato equivocado. Por ejemplo, doctor, si hay una firma falsa de alguien que se hace pasar por el dueño de algo, ¿ese documento es válido? Mientras nadie se encuentre de investigar. Correcto. Entonces, si todos los ángeles declaran que Cristo es el sumo sacerdote, si los serafines lo adoran a él como sumo sacerdote, los querubines lo adoran como sumo sacerdote, y alguien viene a decir, no, mire, es que yo tengo un representante que es X persona, el Papa, María, los santos, los que se llaman santos, que están muertos, que están dormidos, ¿tiene ese nombre de representante del cielo validez sabiendo que está muerto? No, entonces es un representante falso. Y yo estoy creyendo que a través de ese nombre, de ese mediador, yo soy perdonado, y resulta que esos pecados se están quedando sobre el pecador, porque no entendió quién era el sumo sacerdote, no entendió quién lo está representando ante el Padre, y está creyendo que sus pecados están siendo perdonados. Y eso, desafortunadamente, el mundo está engañado en este tiempo. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea que las obras son importantes. Claro, pero yo no soy salvo por las obras, sino porque soy salvo por Cristo, hago las cosas que le agradan a Dios. Es diferente, yo soy salvo por fe, pero cuando soy salvo reconozco mi pecado y ya mi vida debe ¿qué? Por ejemplo, si a mí me gustaba el traguito, Eduardo, ¿sí o no? Y resulta que me di cuenta y alguien me dijo, oiga, el trago es malo, se gasta la plata, usted llega a su casa borracho a pelear con su esposa, eso está mal, y usted dice, oiga, ¿verdad? Eso está mal. ¿Y usted qué hace? Se arrepiente. ¿Y cuál es la evidencia de una verdadera conversión? Que ya no vuelve a tomar. Y entonces ya Emil se dice,
mi Eduardo, ¿qué? Cambió. Ya es un ser diferente. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado, y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados, ojo, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe ¿sobre quién? Sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. O sea que si yo tengo al verdadero mediador ante el Padre Celestial, mis pecados son transferidos ¿a dónde? Al santuario celestial. De lo contrario, mis pecados van a permanecer ¿dónde? Aquí. Y ya no va a haber opción de que después digan, no, pero es que yo contraté a tal abogado, yo contraté a X, a Y y Z. No, Dios dijo, este es mi hijo amado. En él tengo contentamiento. A él escuchen. Él es el camino, él es la verdad. O sea que no hay más mediadores, no hay más abogados intercesores. Eso es parte de lo que tenemos que mostrarle a la gente, decirle, hay un camino mejor y directo. No necesitamos mediadores. El trono de Dios, ¿usted cómo se comunica con el cielo? Con la oración. En el lóbulo frontal, en la serie de los mercaderes de la tierra, explicamos muy bien, fisiológicamente hay una antena que solamente tiene el ser humano, que está en el lóbulo frontal, y esa es la moralidad, la conciencia está aquí. Y usted se comunica con el trono de Dios de manera directa, no necesita ni wifi, ni necesita pagar mensualidades de internet. Usted, arrodillado en su cuarto, adorando a Dios, hablando con Él, se comunica directamente. Y eso lo tiene todo el ser humano, toda la raza humana. Dice, y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. O sea, esto es el día de expiación, el borrado de pecados del cielo. Pero antes de que esto pueda realizarse deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento de pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Entonces, si yo contrato a Cristo como mi abogado, Él es el único que tiene la facultad de borrar pecados y es el único que puede declarar ante el Padre que yo soy ¿qué? Justo y que soy limpio. Y la sangre expiatoria de Él va a ser suficiente para cubrir mis pecados. ¿Está claro? Eso es transparente como el agua, ¿sí o no? Dice, por tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su recompensa estará con Él para otorgarlo a cada humano según haya sido su obra. Eso desafortunadamente es lo que nos están engañando, que el juicio va a ser después de que yo muera. No, ya cuando usted muera no hay nada que hacer. O nosotros vamos a revisar las cosas, vamos a defender a un muerto. Un doctor lo haría, un abogado haría eso, no puede hacerlo. Tiene que defender a un vivo. ¿Ya para qué? ¿Sí? Entonces, lo que hayas que hacer, hazlo mientras estés vivo, dice un texto de Proverbios y de Salmos. Si tienes que adorar a Dios, hazlo mientras estés ¿qué? Ya después de muerto no hay nada que hacer, ya no hay conciencia, ya el muerto está en la tumba. Dice, esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su recompensa estará con Él para otorgarla a cada ser humano según haya sido su obra. Entonces, el día de expiación tiene que ver con purificación del santuario, con una obra de investigación y una obra de juicio. Ese juicio, esa investigación, esa purificación comenzó cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas que dijo que el santuario sería. Ya entendemos qué es la purificación del santuario celestial. Que es que se borren mis pecados,
que yo acepte a Cristo como sumo sacerdote mío, que acepte la obra de investigación. Entonces, si yo quiero que sea bien registrado el caso, doctor, si yo lo contrato a usted como abogado, yo tengo que contarle absolutamente todo. No como y para que él tenga evidencias de que yo no tengo nada guardado. Así es con Cristo. Si usted quiere contratarlo como abogado, tiene que contarle todo. Y lo que usted no le cuente, está ¿qué? Registrado. Porque el Espíritu Santo está registrando. Los ángeles están registrando todo lo que hacemos nosotros. Entonces yo tengo que ser sincero con mi abogado. O doctor, ¿será que hay un caso bueno que yo le mienta a mi abogado y tenga buenos resultados ante un juez? ¿Por perjurio, cómo se llama? Y eso es grave. Entonces, yo tengo que decirle todo a mi abogado. Entonces, yo le digo, señor, aquí yo te contrato y, como dice hay un texto en la Biblia, dice, ausculta mis caminos, ve mis veredas para ver qué pecados tengo yo. Porque a veces nosotros ni nos acordamos de los pecados. Pero tenemos que diariamente decirle, Señor, perdóname, no sé estos pecados, no sé qué más pecados he cometido. Señor. Y además hay un acusador. Claro. Que él sí tiene el registro también. Ajá. Ajá. Correcto. Entonces es mejor que gracias, doctor. Es mejor que seamos claros y transparentes con nuestro abogado, porque el otro también tiene registros. Claro. Y él también tiene sus pruebas. Y él va a decir, pero usted no mire, aquí está el pecado que este señor reclamó. Pero cuando esté este pecado, entonces Jesús va a decir, sí, pero él me lo confesó y está perdonado. Amén, ¿no? Porque de lo contrario estamos perdidos todos. Ya vamos a acabar. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al final de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida. ¿Cómo entendimos nosotros el día de expiación? Entendiendo el día de expiación típico de lo que se hacía en el antiguo Israel. Los israelitas sabían, conocían exactamente todo. Desafortunadamente, cuando viene el Cordero de Dios, terminan crucificándolo. Desafortunadamente, y eso es la paradoja que nosotros tenemos justo ahorita. El pueblo hebreo conocía la ley y crucificó la gracia, que es Cristo. Y el pueblo cristiano acepta la gracia, pero sacrifica ¿qué? La ley. Estamos exactamente en la misma circunstancia del pueblo hebreo. Para la primera venida, ahora nosotros es para la segunda venida. Y tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto, hermanos. Entonces, para 1844, que corresponde ¿qué trompeta? Séptima trompeta. ¿Qué sello? Séptimo sello. ¿Qué iglesia? Séptima iglesia. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como lo presenta Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Y esto también está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Entonces hay 4 eventos proféticos que señalan un mismo suceso. Daniel 8:14, Daniel 7:13, Malaquías 3:1, que es lo que nosotros leímos ahorita, y Mateo 25 con relación a las bodas. O sea que las bodas del Cordero se celebrarán. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se celebraron o se celebrarán? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Recuerden que estamos hablando del día de expiación. 1844 y me escribe Daniel 8:14, Daniel 7:13 y Mateo 25. O sea que ya sucedieron.
Las bodas del Cordero es cuando a Cristo se le entrega todo el poder en la Jerusalén celestial, en el lugar santísimo, se le da todo el dominio, y ahora Él dice, yo voy a las bodas, pero ustedes van a asistir a la cena de las bodas. Cuando Cristo regrese, nosotros hagan de cuenta un matrimonio actual, ¿cierto? En 1844 se dio las bodas de Cristo porque se le entregó la novia. ¿Quién es la novia? Vamos para que sepamos quién es la novia. Porque nosotros tenemos que saber esa diferencia. Apocalipsis 22. Apocalipsis 21, versículo 2. Doctor, léalo, por favor. Apocalipsis 21, 2. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí en mi versión dice novia, pero es porque es el matrimonio. ¿Señor? Ya, ¿ves? Entonces, ¿quién es la novia de Cristo? La nueva Jerusalén, ¿qué es el qué? El lugar santísimo. Pero nosotros vamos a estar dentro de esa Jerusalén celestial. Y nosotros somos los invitados a las cenas de la boda. Hagan de cuenta que nosotros recibimos una invitación. Hay unos que reciben participación y otros que reciben, ¿señora? Sí, una lluvia de sobres. Entonces, la participación que se dio fue Cristo en el cielo recibe la autoridad allá de Dios para que comience la obra de expiación, la obra de purificación como sumo sacerdote, y ya habiendo hecho ese trabajo de limpieza, ya la nueva Jerusalén está ataviada como una novia para su marido, y sigue diciendo, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo con los hombres y Él morará con ellos, y Dios enjugará toda lágrima, y dice que esa ciudad es preciosa, esa ciudad es transparente, ya no tiene pecados. Significa que todos los pecados han sido transferidos ¿a quién? A Satanás. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, ya lo que usted tuvo que hacer, debió haberlo hecho vivo, arrepentirse vivo, porque ya después de muerto, usted va a tener que asumir unas consecuencias del pecado. Sigue diciendo, entonces, la purificación del santuario y la obra de juicio es un solo evento. Y tiene que ver con la obra de Cristo que se le dan los libros. Y al abrirse los libros, pues está escrito con pelos y señales lo que Milce tiene, lo que Carlitos tiene, lo que Joaquín, lo que todos tenemos anotado allá. Bueno o malo, Eclesiastés dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda la humanidad, porque Dios traerá ahora todo bueno o malo. Ya sea bueno o sea malo. Lo bueno será tenido en cuenta. Lo malo será borrado si yo acepto y yo me arrepiento de mis pecados. Bueno, Levítico, aquí dice, la proclama, ahí viene el novio en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. En el tiempo señalado vino el novio, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete, o sea, es todo el movimiento que entendió cuál era el paso del lugar santo al lugar santísimo. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los seguidores de Cristo han de esperar que a su Señor vuelva de la boda, que es cuando Cristo venga por segunda vez, pero deben entender su obra y seguirlo por fe mientras entra a la presencia de Dios.
En este sentido que se dice que ellos entran a las bodas. Levítico 16:20, y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de la congregación y el altar, entrará el macho cabrío vivo. Dice, se vio además que mientras la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Entonces, si yo acepto a Cristo como Salvador, Cristo entra al cielo, quita los pecados míos y los pone sobre Satanás. Pero si yo no acepto a Cristo como Salvador, mis pecados van a permanecer ¿dónde? Sobre mí. Y cuando Cristo venga, va a venir a destruir al pecado y al pecador. Si yo no acepto la mediación de Cristo en este momento, los pecados míos van a permanecer sobre mí. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar del desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. Todos deben afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y de dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. ¿O es fácil quitar un pecado de su vida? Es duro, cuesta trabajo. La obra de preparación es una obra grupal. ¿Es cierto eso? La obra de preparación es una obra individual. No somos salvos en grupos, la pureza y devoción de uno no suplirá la falta de otro. Y dice Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la hora final de expiación, incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Sucederá exactamente lo mismo que el diluvio. Velad pues, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Peligrosa es la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Eso lo dice Daniel 5:27. Esta lectura la hicimos esta mañana, ¿no? Muy bien, entonces la vamos a adelantar. Entonces, hermanos, como Levítico es el espejo de Hebreos, dice Levítico 16:30, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Hebreos 8:1, así que la suma de todo esto es, tenemos un tal sumo sacerdote, esto es el Nuevo Testamento, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre.
Eso es el santuario celestial. Ahora, mejor ministerio, Él es el mediador de un mejor testamento, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no hubiera sido procurado un lugar para el segundo. Este es el pacto, dice el que haré con la casa de Israel de aquellos días, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. ¿Por qué qué? Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece cerca, está por desvanecerse. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, Hebreos 9:1 nos dice: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la propiciación, el cual es llamado el santuario. Por favor, en sus Biblias busquen este texto porque hay una nota para ponerle, porque el santuario viene del griego G39, que significa lugar santo o santuario. Es decir, yo puedo colocar santuario o lugar santo. Y en el lugar santo estaba ¿qué? El candelero, la mesa, los panes de la propiciación. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, y el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta con todas partes de oro, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Es decir, que todo lo que Pablo describe en Hebreos es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial, de lo que hacía el sumo sacerdote en lo que describe Levítico. Y pues llegamos a la parte esencial de lo que es el santuario, lugar santísimo, el arca de la alianza. Ahí está la ley de Dios. Dice, la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo, en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Está citando Salmos 85:10. Entonces, hermanos, aquí tenemos todo lo necesario para entender que el altar del sacrificio, todo lo que sucedió en el santuario terrenal, tiene su ubicación en el santuario celestial. Y cuando se limpia el santuario celestial, significa que el carácter de Dios va a ser ¿qué? Limpiado. ¿Por qué? Porque ya los pecados del cielo fueron transferidos y sacados fuera del santuario celestial. Señora, Maranata, el Señor viene, página 344. Dice: la sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Entonces, cuando se limpia el santuario celestial, ya el universo queda otra vez purificado, limpiado, y la tierra está preparada para recibir la segunda venida de Cristo, y ya vendrá Cristo para llevarse a los que lo llamaron, a los que lo contrataron como ¿qué? Como abogado y como intercesor. Entonces, hasta aquí hemos estudiado, hermanos, lo que ha simbolizado la séptima trompeta, el tercer ay. Eso es todo lo que comprende, por eso es que era tan importante que entendiéramos cómo dice: el templo de Dios fue abierto y el cielo y el arca de su pacto se vista. Eso se veía en el día de expiación. Y el santuario celestial se abre, se ve el arca, y eso fue cuando se sonó la séptima trompeta. Por eso la séptima trompeta es el inicio del juicio a toda la tierra. Ahora entonces, habiendo hecho el repaso de todas las trompetas,
Ya podemos decir, año 1844, séptima trompeta, el inicio del juicio celestial y la purificación del santuario celestial. Esto es el tercer ay. Ha sido una tarea pesada, una jornada pesada, pero tenía que llegar a este punto para decirles que esto hace parte de la séptima trompeta. Y vamos a ver en el siguiente estudio de todos los historiadores quienes encontraron o supieron esto, y para que nosotros podamos hacer la obra que es debida, de avisarle a la gente que nos queda muy poco tiempo porque estamos en la séptima trompeta, en el séptimo sello, en la séptima iglesia. Y desafortunadamente muchas personas están esperando que tenemos mucho más tiempo y desafortunadamente el reloj del cielo está a punto de decir, hecho está, consumado es. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, tú nos has prometido que vendrán bendiciones, bienaventuranzas para los que estudiamos la profecía de Daniel y Apocalipsis. También has prometido que podamos conectar esto con el Cordero de Dios que fue inmolado por cada uno de nosotros, que podamos ver en cada palabra, en cada frase de la palabra de Dios, la obra de Cristo por nosotros para salvarnos del pecado, para concedernos de nuevo la eternidad. Te damos gracias por los hogares aquí representados, gracias por la oportunidad de estudiar estos temas. Sabemos que hay mucha información, pero permite, bondadoso Señor, que sea tu Santo Espíritu en el momento, en el lugar, en las circunstancias adecuadas, que tú permitas que esto sea recordado. Para ti sea la honra, el poder y la gloria. Acompáñanos a tomar el alimento físico, pero habiendo sido depositarios de un alimento espiritual. Encomendamos que podamos estar en la Jerusalén celestial cuando tú regreses por segunda vez y que seamos llevados allá por los ángeles que hemos hecho de ellos los compañeros en este viaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, bendícenos, sálvanos a nuestros tíos, a nuestras familias, a los sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas que no te conocen, ayúdanos a que podamos encontrarnos con ellos allá. Para ti sea la honra, el poder y la gloria por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, oramos. Amén.